siglos que negaron, escúcheme bien, negaron la necesidad del bautismo a través del agua. Relativamente contra ellos escribió Irineo y Tertuliano. Pero la explicación más clara está en un teólogo llamado Agustín, el cual hizo una pregunta: ¿qué es el bautismo? Y él alcanzó a decir: es como un lavatorio de agua con la palabra que quita el agua. Que quitas tú el agua y ya no es bautismo. Sin embargo, el Señor usa ese elemento del agua para nosotros entrar en conexión con la muerte. Escuchen, déjenme bajarme por acá. Miren, el bautismo hace una conexión con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Y eso lo vemos nosotros en el capítulo 6 del libro de los Romanos, donde dice la declaración: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Mas cuando fuimos bautizados, fuimos bautizados en la semejanza de su muerte. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, cuando yo soy sepultado bajo las aguas de la misma obra del bautismo, yo me conecto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el único elemento y la única forma que la Biblia habla de una conexión. Ahora, los pecados son perdonados por medio de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando yo soy bautizado, inmediatamente me conecta con la muerte, y obviamente en la muerte hay sangre, y me conecta con esa purificación del acto mismo, en el cual ahora cuando yo salgo de las aguas, ya no salgo igualmente cuando fui sumergido, sino que yo salí limpio, porque la sangre me conectó en la cruz del Calvario, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y las obras que yo hago, no las hago para mí mismo, sino que hago la voluntad de aquel que me llamó. Un joven, yo le hice una pregunta: ¿cómo tú crees? Obviamente era de otra organización y me estaba testificando, Santo Dios, me tuvo por 30 minutos. Y le dije: ¿cómo tú sabes que eres salvo? Le sonó como un golpe de batería y le retumbó los oídos. Y dice: yo sé que yo soy salvo porque hubo un cambio en mi vida y me siento diferente. Le dije: ups, eso es religión, porque no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un plan salvífico, un plan de salvación, y que hay elementos que hay que implementar. Número 1, tener fe al oír la palabra. Número 2, tenemos que arrepentirnos, porque ya no estamos en esa condición de querer nosotros hacer lo que queremos, sino que nos arrepintemos y venimos al Señor. O hacemos un cambio en el cual le damos espalda al pecado y venimos al Señor. Y número 3, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? Sí, porque la Biblia dice: el primer sermón que predicó Pedro, para abrir la cortina del escenario del mensaje salvífico, el telón se sube, se abre la cortina, y Pedro dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y miren lo que dice, escúchenme bien lo que dice: para el perdón de los pecados.
inmediatamente hace conexión con la muerte en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dijo: consumado. Iglesia, debemos nosotros de entender que el que debe controlar el sistema de nuestra creencia debe ser la palabra de Dios, no alguien que venga y nos dice: ven y acepta mi creencia, mi doctrina. No, eso para mí, iglesia, tenemos que colocarlo donde debe de estar. Tenemos que elevar la interpretación correcta de la divina escritura y poner a Dios como el autor de la palabra de Dios, no un libro que da la interpretación como un expositor de la Biblia. No, yo quiero ir texto por texto para mirar la interpretación correcta. Y la Biblia dice: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Me dijo: ¿qué quiere decir que si no se bautiza en el nombre de Jesucristo no es salvo? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. Miren, ¿por qué se cree mucho diferente a lo que está establecido en la Biblia? En cuanto a la práctica del bautismo en nombre de Jesucristo. Y es que esa era la finalidad del plan de salvación. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, le dice: hay un Señor que es Jesucristo, hay una fe, es una doctrina y un bautismo. Eso se llena el requisito para entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que ha cambiado todo? Y es que hubo un problema en el tercer siglo, donde todo se cambió porque la iglesia fue perseguida y hubo muchos problemas para mantener un orden y tener la claridad donde podían tener en control a un grupo. Y lo que hicieron, y es que uno de los emperadores más hostiles que ha habido a través de la historia, comenzaron a hacer arreglos de los cuales fueron muy estrictos de implementar que la iglesia fuera parte del gobierno. ¿Se pueden imaginar? En otras palabras, ya la iglesia la unieron al gobierno. Entonces todo se controlaba por medio de los soberanos. Pero siguió el problema. Entonces fue cuando emergieron, o sea, comenzaron a nacer los que se fueron llamados los apologéticos. Este personal se dedicaba a ser los mediadores entre el grupo que pertenecía al nombre de Jesucristo y bautizaban en el nombre de Jesucristo y el gobierno. Entonces los defensores, los que defendían a la iglesia, miraban mucha sangre derramada. Y por medio de estos señores tuvieron que tergiversar las escrituras para que hubiese paz y ya no hubiese sangre derramada. Y fue cuando nació la iglesia universal, la que nosotros conocemos, la iglesia católica. Y esta comenzó a cambiar el orden del plan de salvación. Y en vez de bautizarlos en el nombre de Jesucristo, usaron el texto de Mateo 28, 19, para decir que aquí en adelante ya no vamos a bautizar a nadie en el nombre de Jesús. Lo vamos a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Concilio de Florencia, en el año 1439, declaró la necesidad de la fórmula trinitaria teniendo en cuenta las palabras de Jesús. Y después comenzaron a darle mucha fuerza
al bautismo de niños. Y los comenzaron a bautizar a los niños inocentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda esa ola de espíritu del cual controló al mundo entero se fue entrando en los corazones de aquellos hombres religiosos, especialmente en aquellos que escribían y dijeron: no hay otra ley más que esta. Y eso es lo que tenemos hoy, una gran cantidad de grupos religiosos que simplemente están bautizando sus congregaciones, los feligreses, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, en el cual no hay ninguna evidencia que sea aprobada de parte de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo? La respuesta es sencilla: porque nosotros obedecemos al mandato del valor espiritual. No sé si ustedes me están entendiendo. Cuando yo tomo la escritura, yo tomo el valor del poder del cual nace y sale del corazón del Señor, porque no es un capricho de Dios, sino que es una orden de Dios, en el cual trae seriedad para traer salvación a todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo. Por eso en este tiempo la iglesia del nombre de Jesucristo está sufriendo grandes golpes. ¿Por qué? Porque hay un número mayor en el cual simplemente ahoga a ese grupo apostólico. Pero quiero decirles que aquí, en este distrito de la Florida, tenemos 24 congregaciones para la honra y para la gloria de Dios. Y todo fue por el favor de Dios. Y este grupo de iglesias aquí estamos unidos. Tenemos el mismo sistema, tenemos la misma doctrina. Y vamos nosotros a desafiar todos aquellos argumentos que no tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros honramos. We honor God because He is a faithful God and gave us the scripture. Aleluya. Si hay algo que a nosotros nos trae satisfacción, es que nosotros mantenemos las prácticas de las cuales existen pruebas que sí hubo un precedente. Aleluya. Yo recuerdo en una ocasión, años atrás, pasando por la misma calle principal de la ciudad, estaba un rótulo enfrente y decía: doy $1.000.000 el que me encuentre en la escritura un bautismo, de una práctica del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nadie llamó a ese número, porque no lo va a ver. La gente lo hace porque simplemente han sido seducidos por un argumento traído de una cultura, y ha sido tan fuerte que lo han creído que esta es una realidad. Termino diciéndoles algo: nosotros no estamos aquí para complacer a alguien en particular. Nosotros tenemos algo que simplemente nos corresponde hacer, y es respetar y honrar lo que dice la palabra de Dios. Si yo estoy aquí, es porque la palabra de Dios tiene un fundamento, y ese fundamento es para la iglesia del nombre de Jesucristo. Y esta iglesia llegará a su fin, donde se tocará la trompeta, y esa trompeta está lista para sonarse. Y en el momento que se toque esa trompeta, los muertos, escúchenme bien, la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivemos, amados hermanos, no vamos a ir para presumir y hacer adelante de ellos, sino que todos seremos arrebatados. ¿Para qué? Para estar con el Señor para siempre. Pero será todo en global. ¿Será todo global? No, será todo aquello que está dentro del plan de salvación. Quiero hacer una declaración aquí.
lo que fragmentó lo divino, el plan de salvación, fue el sistema universal, conocido como el sistema católico. Después vinieron los que vinieron de la reforma. Escúchenme bien la palabra. Esos vinieron para reformar, en otras palabras, para hacer un poquito más claro el plan de salvación, pero no entraron en seriedad, sino que mantuvieron simplemente las mismas tácticas y dejaron simplemente de adorar las imágenes. Pero son grupos reformados del mismo sistema católico. Pero al inicio del año 1900, en la calle Azusa, en California, bendito sea el nombre del Señor, estaba un grupo de hombres reunidos donde no creía la gente del bautismo del nombre de Jesucristo. In the city of Los Angeles, in the street named Azusa Street, it was a group of brothers and sisters. They were united in one accord. They were praising God. At that precise moment, God filled the whole auditorium with the Holy Ghost. And they started speaking. In the 19th century, in other tongues, in other language, say, good God be the matters. That moment, it was just something special. They never heard about the Holy Spirit. The same thing happened in the 19th chapter of the book of Acts. These 8 disciples, they never heard about the Holy Spirit. When Paul came and met them, asked them a question, did you receive the Holy Ghost when you believe? And they said, no. We don't even know if there's such thing as the Holy Ghost. The same thing happened in the 19th century in the street named Azusa Street in Los Angeles, California. When they received the Holy Ghost, the whole world heard about it. Todo el mundo escuchó y le sonó en las mismas puertas del botica. ¿Cómo puede ser posible? Sí, es que llega el tiempo donde Cristo es glorificado. La iglesia no puede permanecer en las catacumbas. La iglesia no puede estar encerrada en un guardarropa. No, iglesia. La iglesia no puede estar en una esquina. ¿Por qué? Porque la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Iba a llegar el momento donde iba a ser levantada iglesia. Y en ese tiempo la iglesia comenzó por primera vez a predicar el bautismo del nombre de Jesucristo. Y ahí es donde tenemos el primer hombre de nuestra asamblea, quien fue el hermano Llorente, que comenzó a predicar, y por medio de la autorización legal, él pudo bautizar a varios hermanos por primera vez en el siglo XIX. En el nombre de Jesucristo, iglesia comienza a nacer nuevamente. Lo que la Biblia habla de las lluvias tardías, la Biblia habla de que iba a haber lluvia y que iba a ser una lluvia copiosa, una lluvia abundante. Y en este tiempo vamos a levantarnos, iglesia, y vamos a caminar. Aleluya, pónganse de pie y vamos nosotros a nombrar eso con mucha seriedad, de que nosotros permanecemos con esta formación de que estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. Yo nací con ese concepto de que todo se permitía porque era asunto de una religión. Yo recuerdo que fuimos a una iglesia y el que me invitó pues me trajo la sorpresa que él dirigió el culto. Wow. Y lo miré transformado ahí cuando estaba dirigiendo el culto. Wow. Salimos, nos abrazamos, pero la sorpresa que se me vino, ¿verdad? El semblante hasta abajo es cuando me invitó a un baile. Me dice, vamos al baile. Hermanos, estaba dirigiendo el culto la semana pasada, ahora me está diciendo, vamos hombre, vamos, no hay nada. Dios es amor. Él nos ama en la iglesia y fuera de la iglesia, así que vamos. Y yo para no, ¿verdad?, contender, yo fui con él. Pero no era bautizado, no se confunda, Yo fui con él. Y cuando llegamos, la sorpresa de la vida es que allí estaba la pastora. Santo Dios del Señor. Le dije, oye, aquí está la pastora, ¿qué tiene que ver? Aquí está ella. Mire. Y le hace, voy a nombrarla para que baile conmigo. Y la sacó a la pista y las vueltas son las que se daba la pastora. Santo Dios de la gloria. Es que es una religión. Es una religión. Pero cuando nosotros tomamos eso en seriedad, de que tenemos aún una relación con Dios, aleluya, y lo mantenemos bajo de esos parámetros dados por Dios, porque sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Y procuramos por todos los medios posibles de implementar esto para la honra y la gloria de Dios. Si hay alguien aquí que no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, hay un hermanito que acabamos de bautizar allá, me dice, ay hermano, ahora me voy a bautizar la tercera vez. Dice, sí, porque todo eso que sucedió antes era simplemente una mojada que te hicieron, ¿sabes? Levantó la mano y lo bautizamos en el nombre de Jesucristo en la iglesia local. Si tú no has sido bautizado en el nombre de Jesucristo, y yo te invito aquí en el altar, mientras que la música y los cantos entran en conexión, yo les voy a invitar. Yo sé que el domingo pasado hubo como 14 que se querían bautizar, pero hoy lo vamos a hacer más oficial. Aquellos que en realidad se quieren bautizar, los vamos a bautizar hablando con ellos. Así que mientras que la música está en proceso y los cantos están siendo para la gloria de Dios, yo les voy a invitar. Todos aquellos que no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, queremos invitarlo aquí al altar. Y ahora lo vamos a hacer oficial, sean 2, sean 3, sean quien sea, les vamos a invitar aquí al altar para que usted entre por primera vez a esta dimensión donde podemos ser parte del cuerpo de Dios. Pase al altar, Dios está hablando aquí, papá. Pase. En el día del Pentecostés se bautizaron 20. 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Aleluya. No lo vamos a bautizar hoy, pero queremos hablar con usted para tomarlo algo más en serio. Queremos invitarles.